Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está mi hermosa comunidad? Bendiciones para todos. Aquí estamos con una nueva edición de Hija Mía, no tengas miedo. Hoy vamos a hablar de Regresamos al Gilgal. He recibido tantas saludos de varios países. No tengo los nombres aquí, pero ustedes saben quiénes son, que si soy de Barquisimeto, que si soy venezolana, que qué bonito devocional, que por qué no hacemos una entrevista con esa información, etcétera, ¿no? Bueno, llegamos al capítulo 12 del Primera de Samuel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Bendícenos, bendice esta programación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el capítulo 12 del libro de Primera de Samuel, pues nos viene dando el discurso de despedida de Samuel. No se iban a quedar ellos con los crespos hechos sin que Samuel no le diera su regañito merecido, ¿sí? En el capítulo 11 nosotros quedamos en el Gilgal y hoy seguimos con el Gilgal, ¿sí? El Gilgal, que fue un lugar muy hermoso, un lugar de Anthony, un lugar de muchas memorias. Así que estudiamos cómo Saúl hizo eso, cómo Saúl logró esa victoria entre Jabes de Gabaa, y llegamos entonces al capítulo 12. Vamos a orar otra vez. Señor bueno, gracias por tu amor. Bendícenos al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer versículo 1 del 1 Samuel 12. Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte de mi pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Desde la juventud, ellos vieron crecer a Samuelito en las calles del templo desde que tenía 3 añitos. Había crecido entre ellos, era parte de ellos. Lo vieron hacerse un joven íntegro. Vieron cómo confiaba la gente más en él que en Elí y en los hijos de Elí. Claro que conocían a Samuel. Bueno, hablemos un poquito del versículo 1, donde él dice, yo les he hecho caso. El reino de Dios está basado en la libre elección. Nadie te puede tomar una decisión equivocada. Así que el hecho de que Dios conozca el fin desde el principio no limita al hombre para que tome sus propias decisiones. Y eso lo dice el libro de la Educación 174. Cita que me tocó aprender de memoria cuando estudiaba teología. Antes de que los israelitas entraran en Palestina, Dios les reveló que llegaría el tiempo cuando ellos pedirían un rey. Pero eso no lo limitaba de que decidieran uno por rey, sino que Dios conoce el fin desde el principio. Al hacer esa revelación, no les expresó cuál era su voluntad en el asunto. Tan solo desplegó ante ellos la forma en que se desarrollarían los acontecimientos. En todo cuanto habéis oído, le dice, este es el último sermón público de Samuel a todo el pueblo. Está diciendo, mira, yo les seguí. Quisieron rey, le nombré rey. En todo lo que me han pedido, yo les hice caso. Y después le pregunta, ¿acaso yo le quité algo? Ahora tengo a Dios por testigo. Interesante. Se estaba despidiendo, pero le estaba diciendo también dónde están los puntos sobre las íes. Sí, Señor. Así que Dios le había dado un rey que correspondía con los ideales que ellos tenían, pero
en apariencia, ¿no? Y también, por supuesto, Dios tomó en cuenta sus propias normas que él tenía en base a que a él le gustaría que fuese el rey. Durante los últimos meses, Saúl había demostrado que estaba siendo poseído por el Espíritu de Dios. Lo demostró con la humildad, lo demostró cuando se escondió para que no lo nombraran, lo demostró cuando no tomó venganza, lo demostró cuando siguió creyendo en que Samuel sería un apoyo para su propio liderazgo, ¿no? Obediente a los consejos del profeta, enérgico en la guerra, decisivo en las emergencias, destacado en la abnegación. O sea, tenía características que a Dios también le agradaban. Si el Señor hubiese permitido elecciones en Israel, bueno, elijan ustedes quién va a ser el rey. ¡Ay, qué bolulú hubiese sido eso! Cada uno habría decidido un rey diferente, ¿verdad? Porque cada jefe de tribu quería ser un rey. Es más, el que tenía la tribu más grande, ese había sido el cual le habrían escogido como rey, porque tenía más miembros en su tribu. Por eso Dios decidió, ok, quieren un rey, pero yo se los voy a nombrar a través de mi siervo Samuel. Y fue así como Dios entonces eligió a Saúl. Es verdad que juzgó a Samuel juzgó a Israel por mucho tiempo. Pero ahora ellos querían un rey. Y su rol, el rol de Samuel cambiaría. Ya probablemente sería el consejero del rey, si así lo disponía el rey. Pero nunca se hizo a un lado, él estaba allí. Siempre, cualquier decisión, cualquier cosa que necesiten, él estaba allí. Listo para ayudar, como debe ser. Si dejas el liderazgo en algo, asegúrate que tú siempre estés allí para apoyar el siguiente líder. De esa manera Samuel demostró ser un verdadero siervo de Dios, dispuesto a dejar la escena principal solo cuando Dios se lo pidiera, pero listo para apoyar cuando lo necesitaron. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Estamos en 1 Samuel capítulo 12. Aquí me tienen. Pueden acusarme en presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién lo he defraudado? ¿A quién le he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Oye, esto es básico, ¿no? Si yo acabo de entregar los libros de tesorería y me dolería en el alma que después de hacer las cosas como Dios me lo permitió hacerlo, alguien hablará mal de mi integridad como tesorera. Eso es lo que está haciendo Samuel, diciendo, díganme ahora, ¿le robé algo? ¿Le quité algo? Entonces sigue el versículo 4. No, nos has defraudado. Le respondieron, tampoco nos has oprimido, ni les has robado nada a nadie. Pero ahí estaba Samuel. El anciano profeta no era egocéntrico. Procuró que todos los que estaban allí en toda esa algarabía de la victoria que había ganado Saúl, no se les olvidara que estaban pasando voluntariamente, ejerciendo su libre albedrío, pasaban de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico, es decir, de ser gobernados por Dios para ser gobernados por un hombre. El rey se iba a rodear de hombres de guerra. Probablemente la influencia moral de Samuel se dejaría ver, no se sabe todavía, lo veremos más adelante. Y Samuel iba a ser el portavoz de Dios, ¿sí? Fue un tiempo de crisis para Samuel. Después de pasar toda su vida, toda su trayectoria como sacerdote, como juez, ¿sí? Que lo cambien de la noche a la mañana porque quería un rey. A no ser por eso, ¿verdad?
por el cambio tan drástico. Quizás él se habría apartado lentamente. Pero, caramba, lo desecharon. Los israelitas lo conocían desde el nacimiento, desde que Ana lo trajo, que estaba chiquitito. Su carácter había sido ejemplar. Eran testigos de su conducta como juez y profeta. Conocían su conducta. Podían haber dicho, se enriqueció con el dinero de ellos. No, más bien dio. Siempre estaba para dar. La vida de Samuel se podía ver como una planta que había crecido gradualmente entre ellos hasta ser un fuerte roble. Su consagración desde la niñez. Pero por eso él dice, ustedes son testigos. Ustedes son testigos. Así como la savia estuvo con la plantita nutriéndola, así estuvo el Espíritu de Dios nutriendo el ministerio de Samuel desde niño. Ok. Samuel no estaba procurando justificar su propia conducta. Él quería que si él se iba, se fuera intachable, que nadie estuviese hablando mal de él. Y a la gente no le gusta que le digan dos verdades, no le gusta. Sin embargo, tuvieron que reconocer, no ha hecho nada reprochable. Versículos 5 y 6. Y Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpables de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel les dijo, testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar a Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora presten mi atención. Y comienza el regañito. Presten mi atención. Voy a leer el 7. El Señor los ha colmado de bendición a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. ¡Wow! Este es Jehová a quien todos ellos habían invocado como testigo. Dice, él designó literalmente a Moisés y a Aarón. Dice, y ahora ustedes piden un rey. Y Dios lo va a seguir protegiendo. Ustedes quieren ser como las naciones circunvecinas. Y Dios va a seguir allí. Pero ustedes están desobedeciendo. Así él fue claro y rapadito. Samuel le dijo, ustedes están desobedeciendo a Dios. Están cambiando el gobierno. Se están queriendo dirigir de otra manera. Vamos a leer el versículo 8 y sigo con el comentario del 7 y 8. Después de que Jacob entró en Egipto y sus descendientes clamaron al Señor, entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Así que Israel necesita que se les recuerde que han rechazado a Dios. ¿Cómo no están muy alegres? ¿Cómo no tienen un nuevo rey? ¿Cómo no están celebrando? ¿Cómo no? Pero están en Gilgal. Y en Gilgal es para traer memorias. Y por eso Él les trae estas memorias. Yo ya lo leí ayer y se lo vuelvo a leer esta noche. Está en el devocional de hoy. Gilgal fue un sitio de memorias para Israel. Allí ellos acamparon. Cuando cruzaron el Jordán, fue la primera ciudad que acamparon. De hecho, Josué le dijo, levanten 12 piedras, una por cada tribu, para que sirva de memorial a perpetuo. Y allí se renovó de nuevo la práctica de la circuncisión, porque se había dejado de practicar por 40 años. Se celebró por primera vez la Pascua, que la primera vez que se había celebrado cuando salieron de Egipto. Más de 40 años habían pasado. Allí dejó de caer el maná, porque ellos iban a colectar sus propios frutos. Allí el capitán de la hueste de Jehová se había revelado como el comandante en jefe. Allí también habían salido a pelear desde allí contra Ai y Jericó. Allí Acán recibió el castigo. ¿Se acuerdan de Acán? El que se había agarrado un lingote de oro, 2 vestidos babilónicos
y unas monedas, ¿verdad? Y fue allí donde Samuel decidió pronunciar su palabra de despedida y dejarle unos cuantos aloncitos de oreja. Vamos a ver versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 dice, pero como se olvidaron de su Señor y Dios, y él los entregó al poder de Císara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos le hicieron guerra. Versículo 10, por eso ustedes clamaron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestro enemigo, solo te serviremos a ti. Promesas, promesas, promesas. ¿Cuántas promesas no hacemos cuando estamos en angustia? Señor, si me saca de esto, te voy a dar todo mi diezmo. Señor, si me saca de esto, voy a consagrarme a ti. Pero cuando pasan las cosas, se nos olvida la promesa. Así le pasó a ellos. Ellos olvidaron a Jehová. Estaban rodeados de idólatras de aquí y de allí, ¿sí? Y practicaban todo tipo de culto, tanto que a los israelitas se les olvidó que era un pueblo peculiar. Agarró un pedacito de aquí, de allí y de macullá y hizo su propia religión. Un revoltijo de religiones entre ellos. De allí salieron los samaritanos, una mezcla de paganismo con cristianismo. Así que cambiaron su manera de vestir, su manera de ver la opinión pública. Todo lo fueron cambiando. Todo lo fueron cambiando. Así fue como él está recordando todo eso. Como Lot y su familia vivieron en Sodoma, colectaron costumbres de Sodoma, etc. Y le sigue diciendo, ¿se acuerdan? Cuando las opresiones de Eglón, del rey de Moab, del rey de Císara, etc. En el versículo 10 le dice, ¿se acuerdan cuando ustedes clamaron? Clamaron y suplicaron una confesión y un pedido de liberación, acompañado de la promesa de servir a Dios fielmente. No lo cumplieron. Tú y yo sabemos que no lo cumplieron. Ay, amigos, qué triste, ¿no? Qué triste que no cumplamos lo que prometemos cuando estamos en esos días de angustia. Versículo 11 y 12. 11 y 12 dice, entonces el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel. Algunos dicen que Samuel lo colocó un escriba después, mucho después de Samuel, porque Samuel mismo no iba a colocar su nombre allí y fue Samuel el que escribió este libro. Entonces dice, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que lo rodeaban para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vivieron en Nahas, rey de los amonitas, que es lo que acaba de pasar, ¿no? Las amenazas me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que su Señor Dios es el rey de ustedes. Tum, 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 tum. Le dio Samuel un aloncito de oreja. Ustedes no saben que Dios es el rey de ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo. Samuel reseñó la historia de Israel desde el día en que Dios los sacó de Egipto. Jehová, del rey de los ejércitos, había siempre estado delante de ellos. Había librado sus batallas. Eso le está diciendo Samuel. Dios siempre ha estado con ustedes. Jamás lo ha abandonado. Y a menudo sus propios pecados lo entregaron en manos de pecadores. Pero Dios siempre estaba allí. Cada vez que clamaban, Él levantaba otro libertador. El Señor envió a Gedeón, precioso juez, a Barak, a Jefté y a Samuel. Y ya sabemos que la palabra Samuel la colocaron después. Y los libró de las manos de los enemigos que los rodeaba y los hizo sentirse seguros. Pero, ¿por qué se le ocurrió pedir un rey? Eso es lo que está diciendo Samuel. Mira,
Él nombra a algunos de los jueces que Dios usó como libertador. Finalmente se nombra él mismo, pero ya sabemos que fue otra persona. Pero ahora te enfrentas a otra crisis y a otro clamor. Ahora ellos están pidiendo un rey. Al pedir un rey están rechazando a Dios, que Dios sea su rey. Entonces pasaron de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Un pueblo gobernado por un Dios terrenal. Llegamos entonces a los dos últimos versículos, 13 y 14. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado este rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a él, magnífico. Todo esto fue en el Gilgal, cerrando círculos. Si temen a Dios, aunque hicieron su voluntad escogiendo un rey, si temen a Dios, le dice él, fuera de sí, de gozo por su victoria, los israelitas coronaron a Saúl como rey, sin pensar que estaban cerrando un círculo, el círculo del gobierno monárquico, y abriendo otro. Estaban haciendo historia y no se daban cuenta. Estaban tan, ¿cómo se dice?, emocionados con lo que acaba de pasar, que no pensaban cómo le iba a ir en el futuro. Solo veían hasta allí, hasta la nariz. Así que en su libre albedrío hicieron una elección contraria a la voluntad divina. Y alguien tenía que decírselos. Y Samuel no se iba a ir, ¿verdad?, sin decírselo, se lo está diciendo. Dios les aseguró la dirección divina, a pesar de, si siguen mis órdenes, dice el versículo, si siguen mis órdenes, dice el 14, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndose firmes a él, magnífico. Quiero ahora comentar un poco acerca del devocional, ¿verdad? A ver, ¿dónde vamos? Regresemos al Gilgal. En la versión que usé en el devocional fue la misma la que aparece en el libro. Como les dije, muchas saludos hoy de muchos países. Recuerdo Colombia, mandó una foto bonita. La vamos a colocar allí del Gilgal de una hermana. Otra me pidió incluirlo en una entrevista. Otra me reconoció al hablar de Barquisimeto. Fueron varias, las otras no las recuerdo ahorita. No las recuerdo. Perdónenme. Ok. Así que Gilgal, tú debes tener un lugar donde cerrar círculos. Yo les decía en el devocional de hoy que mi Gilgal era Barquisimeto. Y ahí digo, ¿por qué no? A ver, ¿dónde está? Barquisimeto, Venezuela, es mi Gilgal. Fue la primera ciudad grande que conocí. Saliendo de Guanare, Portuguesa, entonces iba a aplicar para la universidad y entonces fui allí. Allí tuve mi primera entrevista universitaria. Sí, señor. Y allí me comencé como teóloga, pastora de una iglesia y capellana del hospital adventista. En ese entonces se llamaba Clínica Adventista. Una muchachita tenía, creo que 19 años, creo que yo tenía. No creo que llegaba a 20 años. Allí también en Barquisimeto me comprometí para casarme con el padre de mis hijas. Allí me celebraron la despedida de soltera en la iglesia de Barquisimeto. Se deben acordar porque me siguen por las redes todavía. Me acuerdo el que sirvió de novio. Ahora no recuerdo cómo se llama. Sé que es de apellido Fernández, pero ahora no recuerdo. Allí di a luz a mis 3 hijos. Allí murió mi único varón. Murió allí. Allí mi madre sufrió no 2, 3 derrames cerebrales.
uno con cada uno de mis hijos. Y finalmente, con el último, falleció. Y allí también se terminó mi matrimonio. Esa ciudad me ayuda. Yo recuerdo, amigas, que la primera vez que yo fui allí, después de todos estos cuadros tristes, algunos lindos, otros tristes, yo iba caminando cerca de la clínica, todavía creo que se llamaba clínica adventista, hospital adventista, no recuerdo. Y yo lloré y yo decía, Señor, sáname. ¿Qué tengo que hacer para sanar las heridas en esta ciudad? Y escuché una voz clarita que me dijo, quítale el control, toma tú el control. Y se me fue como despejando, se me fue despejando el camino. Claro. Y después preparé un seminario con eso. Claro. Yo puedo decidir si sigo pensando, si sigo torturándome o no. Yo puedo seguir sacrificándome y sufriendo, o puedo seguir adelante con mi propio ministerio. Y el Señor me abrió un nuevo ministerio, el cual hasta ahora llevo, por la gracia y la misericordia de ustedes. Y me preguntaba mi pastor que si he sido fiel en estos. Sí, no he fallado una noche, solo cuando se me inundó el basement, el sótano, que no pude. Pero aquí vamos, siguiendo, llevando el estandarte. Una amiguita de Barquisimeto me dijo, me acuerdo tanto de ti, cuando eras directora del Club de Conquistadores, me dice. Y así me ha escrito. Qué bonito es dejar marcas lindas en la gente, ¿no? No marcas tristes, marcas lindas. Pero cuando te vas y tienes que decir un par de verdades, las dices. Tienes que decírselas porque no te puedes ir con eso en el corazón, sabiendo que hay algo que no se está haciendo bien. Eso fue lo que hizo Samuel. Él cerró círculo. Yo me voy, pero quiero decirles que ustedes no debían nunca haber cambiado el sistema teocrático por el monárquico. Sí, Señor. Y cerró el círculo en Gilgal. Sigo diciendo yo aquí, ¿cuál es tu Gilgal? Y voy a pedirle a mi sobrino que coloque la foto que mandó una amiga de Colombia diciendo que es su Gilgal. ¿Te inspira a consagrarte a Dios? Sí, a mí me inspiró. Cuando escuché esa voz que me dice, toma el control. Yo comencé a imaginarme un control aunque no veo televisión, pero a imaginarme como control. Yo soy la que cambio. Y yo veo los canales que yo quiero ver. Si yo quiero ver un canal triste, veo un canal triste. Si quiero ver un canal de noticias, pero si quiero ver un canal que me haga reír y que me instruya, veo un canal que me haga reír y me instruya. Esta cita está bellísima. ¿Dónde como pueblo están nuestras piedras conmemorativas? ¿Dónde están establecidas nuestras columnas monumentales grabadas con letras que expresen la historia preciosa de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra experiencia? No podemos nosotros, en vista de lo pasado, esperar nuevas pruebas y perplejidades adicionales, aún aflicciones, privaciones y tristezas, y no desmayar, sino que mirando hacia el pasado digamos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo puedo decir así, amigas. Yo he vivido todas las arriba, abajo, a los lados, en el medio. Y hasta aquí Dios me ha bendecido. Ha bendecido a mis hijas. Me tocó sola educarlas. Porque mi esposo llegó ya cuando mis hijas estaban casi por graduarse. El que es mi esposo ahora. Podemos seguir siendo fieles. No importa la aflicción, no desmayar. Yo encomendaré el cuidado de mi alma en manos del Todopoderoso como un fiel creador. Va dejando gente en el pasado. Mi madre, que sigue viva en mi corazón, murió también allí, en Barquisimeto. Bueno, allí le dieron las 3 embolias, pero murió en Guanare. Pasaron muchas otras cosas allí. Descubre tu Gilgal y regresa allí, aunque sea simbólicamente,
para repasar las bendiciones y las lecciones aprendidas o las que no aprendimos. Quería leer del otro devocional. Ay, perdónenme, se me cayó. Quería leer una de aquí, porque yo escribí más en este libro. Y así cerramos el día de hoy. Yo escribí aquí. El pasado se conjuga para ayudarme a cerrar círculos, sanar heridas y convertir las cicatrices en lo que realmente son: monumentos simbólicos de victorias, recuerdos de sanidad. Cada herida, no mire la herida, mira la cicatriz, porque cuando vamos a la batalla y guerreamos, entonces nos quedan las cicatrices de las batallas que hemos ganado. ¿Cuál es tu Gilgal? ¿Te ha ayudado a sanar? ¿Te inspira? Esta era la intención del profeta Samuel, que ellos se quedaran con una idea de que el Gilgal le había dejado muchos recuerdos y que ahora allí cerraban un círculo teocrático para agarrar uno monárquico. Así que, como tus días serán tus fuerzas. Regresa a tu Gilgal de vez en cuando. Me mandan muchos dibujos, muchas que no alcanzo por Instagram. Tengo 2 amigas que me mandan casi todos los días, pero no alcanzo a publicarla porque no sé y mi director está ocupado. Regresa a tu Gilgal, cierra círculos, déjalos ir en paz. Agarra el control de tu vida y mira los canales de tu vida que te traen hermosura, que te traen crecimiento. ¿Para qué seguir meciéndote? El pasado es una mecedora. Te mueve, pero no te lleva a ninguna parte. Lánzate al viento, que las alas te las da Jehová, y sigue adelante, sembrando amor, sembrando iglesias, sembrando ministerios. Y las heridas, ¿cómo no? Están allí, cerrada por una cicatriz, nos recuerda las batallas que hemos ganado. Muy bien, y así cerramos el día de hoy. A partir de mañana las grabaciones van a ser desde la Florida. Y bueno, ustedes me van a ayudar cómo hacerlo. Ayer agarré uno de encima, ¿verdad? De abajo. Y agarrar uno de encima. Clara Ávila, Rosa Ávila y David Mesa. Creo que los conozco a los 3. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos hablar de ti. Alabamos tu nombre y santa majestad. Dejamos en tus manos a Clara Ávila, a Rosa Ávila y a David Mesa, que está enfermito. Dale paciencia a Rosita, Señor, para que atienda a su hijito. Y a Clara como intercesora, bendícela también. Bendice a todo lo que están, Señor, en esta caja. Sigue peleando por cada pedido que está aquí, Señor. Y por cada pedido que colocan las personas que entran a esta emisión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues nos vemos desde la Florida. Me van a ayudar porque voy a estar solita. Mi sobrino va a estar ayudando desde acá y ustedes me ayudan desde allí. ¿Está bien? Voy a estar unos 9 días y ya estaré por aquí de regreso. Bendiciones. Hasta luego. Se les quiere.